¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. En el programa de hoy vamos a mostrarles el proceso de fabricación de dos de los trabajos artesanales más representativos de nuestro país. En la primera parte visitamos a Don Mateo, en la ciudad de Luque, quien realiza la denominada orfebrería en filigrana. Luego visitaremos la cuna del Ñandutí, la ciudad de Itagua, en las instalaciones del Instituto Paraguayo de Artesanía, desde donde vamos a mostrarles cómo se elabora esta extraordinaria artesanía de la mano de doña Eusebia León de Yegueros. Mi nombre es Mateo Medina González, casado, 4 hijos varón, universitarios. Los 4 están trabajando conmigo en el arte de esta filigrana y una nena de 10 años. Yo cuando tenía 12 años empecé a trabajar en el taller de mi vecino con el señor Cirilo Morales, Vidal Duarte y Félix Jara. Ellos son mis maestros de aquellos tiempos que uno ya se fue al cielo. Entonces yo sigo con este arte y tengo 45 años de experiencia, 57 años de edad. Cuando empecé a los 12 años empecé en el taller y toda mi vida me dedico a la filigrana, porque esta es una pasión para mí, donde tengo 25 reconocimientos nacional e internacional en todos los países. He visitado casi toda Sudamérica, Italia, Austria, Alemania, Madrid y últimamente estuve en Shanghái, China. De la filigrana se puede hacer anillos, collares, gargantilla, pulsera, corona para reina, balones y otros objetos. No hay cosas difíciles en la filigrana, es un trabajo simple, solamente necesitamos de la creación de cada persona para poder sacar sus productos. Esta es la materia prima, que es la plata pura 1000 que nosotros compramos de Perú, de Argentina, a veces de Brasil, de Bolivia o de México. Esta materia prima contiene casi 1000 grados de quilate y esta balanza es para utilizar el pesaje del material. Acá voy a pesar unos 20 gramos y voy a hacer una aleación de 1 gramo de cobre para que el material quede a 9.50 el quilate. Esto ayuda un poco para endurecer el material, porque la plata pura es muy dúctil, muy flexible, es como si fuera una goma, entonces es un poco difícil de trabajar con la plata pura. Lo que voy a hacer para la fundición es poner sobre un barro preparado de arcilla roja y sobre una madera, que voy a utilizar una garrafa de 13 kilos y un soplete a gas para la fundición del material. Esto lo que ayuda al barro es aumentar la temperatura para que el material se pueda derretir con facilidad. Acá se nota que
En pocos minutos ya se empieza a derretir el material. Ahí ya se encuentra totalmente en el estado líquido. Ahora lo que voy a hacer es derramar en este lingote, en este nivel, para que se quede como lingote el material. Lo que voy a hacer es sacar el material. Ahora voy a enfriar un poco. Este es ya el lingote sacado de la rielera. Lo que voy a hacer es utilizar esta maquinaria que se llama laminadora. La laminadora sirve los primeros pasos para que se pueda hacer ya el proceso de la fabricación del hilo. Introduzco el material en la parte más gruesa y empiezo a apretar y girar el rodillo. Se va apretando la parte de arriba. Cada vez más se va alargando, afinando y alargando el material. Después de la laminadora, el material se tiene que recocer otra vez para que pueda ablandar otra vez el material. Porque cada vez que se trabaja por el material se va endureciendo. Ablandadito el material. Esto se enfría o se deja enfriar por sí solos. Ahora voy a hacer el mismo proceso de la otra laminadora. Lo que pasa es que esta laminadora es un poco más chico y su agujero también mucho más chico, de varias medidas que contiene. Y hago el mismo proceso del trabajo. Voy a pasar ya el último agujero del trabajo. Una vez terminado, en la laminadora empiezo a girar el material, a enrolar, como se dice, para ablandar otra vez el material. Ahora voy a usar otro tipo de herramienta, que es la transfiladora. La transfiladora contiene varias medidas, otra vez, de varios números. De este es 120 hasta llegar a la medida del cabello, que sería como un 0,20 milésima de milímetro. Y se hace el proceso de primero la punta para que pueda introducir ahí en el agujero. Ahora lo que voy a usar es este 0,90, 0,70, 0,60. Para eso voy a precisar esta herramienta y esta transfiladora para apretar un poco para que se quede duro en la prensa. Y voy a pasar el hilo, ahí voy a introducir en el agujero y pasa la punta para este lado. Ahí pasa la punta. Cada vez que va pasando se va afinando y alargando otra vez el material. Este trabajo es el mismo proceso del trabajo que sigue hasta la medida del cabello. Uno elige solamente la medida del armaje que va a utilizar. En este caso voy a utilizar el 0,70 para el armaje de un abanico. Ahí va pasando, afinando y
y alargando el material. Así voy estirando, pasando el hilo en el agujero, alargando y afinando, como de siempre. Mucho más fino, casi la mitad de la medida que estábamos haciendo. Exactamente, se gasta un pequeño por ciento, sería como un 1% del material, pero eso no hay pérdida. Se recoge todo el material y se empieza a juntar. Ahora lo que voy a hacer es el hilo, voy a aplanar buscando una medida, lo que va a ser el cartón o el armaje, y hago el mismo proceso de pasar el hilo en la laminadora. Esto se aplana un poquitito de acuerdo al gusto del maestro, y esto voy a enrollar otra vez el hilo y recoser nuevamente ya para la fabricación del armaje. Esto siempre ayuda para que el hilo se pueda usar como una goma flexible y fácil de manejar ya. Esto es lo que voy a hacer, es echar en el ácido este material caliente, hecho en el ácido ahí para sacar toda la impureza, la suciedad, todo lo que tiene el material. Dejo ahí unos 5 o 10 minutos y se empieza a blanquear. Es ácido sulfúrico aguado y eso permite para limpiar toda la suciedad del material, pero no tiene que contener más grasa de los trabajos que estamos haciendo. Tiene que estar limpio de todas cosas, porque de ahí ya vamos a usar con la soldadura, y la soldadura toda vez que contiene pequeñas partículas de grasa ya no se puede más derretir. Todo es un problema. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. Este es el hilo que voy a hacer ya los primeros pasos para la fabricación de este abanico que va a ser el prendedor. Ahora lo que voy a usar es un compás para marcar la medida exacta de cada cosa. En este caso, este tipo de armaje que es para un prendedor abanico. Y empiezo a cortar en la misma medida de la marca. Para cerrar el círculo voy a precisar una medida de hilo, o sea que de varilla, y empiezo a cerrar en la misma medida donde tiene que cruzar ahí en ese espacio para la punta. Se queda el mismo diseño del abanico y el proceso es igual. Voy cerrando de a poco, cruzando un poquitito y saco nuevamente y dejo ahí. Voy a cerrar uno más con el mismo sistema. Acá se empieza a hacer el armaje sobre una madera primero para ver si se queda bien el armaje. Ahora para el armaje voy a utilizar esta madera y este amianto. El amianto contiene alta temperatura para poder soportar el calor. Empiezo a unir la pieza a una soldadura para soldar todas las piezas. Usar esta parte de la soldadura y voy a cargar la parte que va a ser el punto principal, que es el centro. Voy cargando cada uno a su lugar, arriba y abajo. Esta es una parte del armaje del abanico. Después ya voy a soldar para que se quede fijo, duro. A calentar suavecito primero para que no se deforme y después aumentar un poco la temperatura. Ahí se va a notar una vez que
llega ya en el estado de líquido la soldadura y se va quedando duro, fijo. El proceso para el armaje superior de este tipo de armaje, voy a marcar nuevamente una medida probando. Siempre tiene que probar la medida. Se corta nuevamente el material y con un alicate de punta fina agarro de esta forma y empiezo a un pequeño redondo, la vuelta ahí y nuevamente el mismo proceso del redondo que va a quedar ambas partes de la terminación, y en forma de un caracol empiezo a hacer este tipo de armaje. Este proceso del trabajo tiene que llenar el espacio del mismo sistema del abanico. Una vez terminado el proceso del armaje, hice el cargamento de la soldadura, de soldar y de limpiar con el ácido sulfúrico. Lo que voy a precisar para el rellenado, este hilo de 0,50. El 0,50 yo lo utilizo para que se pueda notar bien lo que va a ser la forma de piola, en la cual realmente se llama filigrana. Torcido el material, utilizo este material un poco más grande y otro madera que es un poco más chico, y empiezo a torcer el hilo junto. Ahí se va a notar despacito. Ahora queda como para pasar a la laminadora, aplanar y paso para que se quede de una forma aplanada. Este es un sistema solamente para una demostración de la filigrana, cómo queda la filigrana. Lo que vamos a hacer después es con un hilo mucho más fino, el mismo sistema del trabajo para el rellenado del armaje. Una pequeña vuelta, ahí se queda, y voy a utilizar este que va a ser el centro, y hago girar, giro ahí el hilo de filigrana, y la contravuelta que se va formándose como una espiral, y agarro con una pinza y llevo al espacio, corto ahí el hilo. Bueno, esta es la parte ya terminado de la parte inferior, y a la parte superior de arriba el mismo proceso que voy a seguir. Gira un poco mirando el espacio, esta vez mucho más chico, el mismo proceso, la contravuelta, y se agarra con la pinza, se introduce en el espacio. Se prepara nuevamente la soldadura, se tiene que rellenar completamente la parte de la filigrana, y ahí se rellena totalmente la parte del trabajo.
empieza a soldar y se nota nuevamente la parte de la filigrana ya totalmente soldado. Y ya está. Este se echa en el ácido para que saque toda la impureza. Saco del ácido el trabajo y voy a enjuagar, se saca todo el ácido. Y este es un cepillo de bronce, el cepillo de bronce, con lo cual nosotros hacemos la limpieza de esta forma. Una vez terminado el trabajo de rellenado de la filigrana y de la soldadura, se empieza en la parte de atrás a colocar lo que es el prendedor. El prendedor y se coloca esta piecita. Es a gusto de la persona, puede ser 1, 2 o 3. Y se queda el abanico perfectamente en el lugar. Y disponible a merced de los compradores. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Cuando en Itagua llega la mañana, brillan al sol bellos ñandutíes, despierta Itagua de su sueño humilde por los mantones de sus... El ñandutí es otro aporte que nos legó la colonización española. A diferencia del laupoí o el encaje yu, el ñandutí se convirtió en sinónimo de artesanía en nuestro país. Este encaje era conocido como encaje de Tenerife, pero el nombre original que le habían dado los lugareños era de encaje de sol. Esto se debe a la peculiaridad del bordado que se realiza siempre sobre rayos que parten de un centro. Al llegar a nuestro país, este encaje recibió el nombre de ñandutí, que en la lengua guaraní significa tela de araña o blanco de araña, denominado de esta manera por la disposición de sus motivos. Estamos en compañía de la señora Eusebia León de Yegros. Ella es la encargada del local del Instituto Paraguayo de Artesanía aquí en Itagua. Bueno, cuéntenos, doña Eusebia, ¿cuándo empezó doña Eusebia Yegros a tejer el ñandutí? Y hace 50 años. Porque desde los 7 años empecé a hacer el ñandutí. Ahora tengo 58 años y aprendí a hacer el ñandutí de mi mamá, porque nosotros aprendimos de generación a generación. ¿Cuántos tipos de hilos se utilizan? 3 tipos de hilo. Hilo fino, hilo rubí, que es un poco más el mediano, y está el hilo más grueso, que es el clear. Y eso es lo que nosotros usamos. Este es durito, se pone almidón y queda duro porque es 100% de algodón. Y si tiene poliéster no se quiere endurecer. Este, por ejemplo, este no es hilo cadena y no es como este. Vemos de que hay diferentes tipos de formas, diseños. ¿Cuántos tipos aproximadamente existen? Tenemos 120 diferentes dechados. 120 diferentes dechados. 120. Sí. Bueno, y nos querías mostrarnos, entonces mostrarle también a la gente, en este cuadro que tenemos, hay ¿cuántos aproximadamente de esos 120 que contaba? No sé. Y acá, por ejemplo, está aproximadamente 80-85 diferentes motivos. Empezamos del jarrón. Este es un jarrón lleno de arazapé, o sea que hay un dechado nomás acá porque es arazapé. Después
empezamos lo dechado o punto del ñandutí. Este viene la hoja, este es un abanico, este ojo se llama tacurú, este se llama aguararuguay, vacapuzapi, tela de araña, este se llama capiuna, este es tacurú curuzú, pirá costilla, este se llama tuta, boca yapotú, burucuyá, tacurucané, cañoto, farolito, arapajo yobay, arapajo un lado, tela de araña, palmera, güey puzapé, hachita, tacurú con filete, guarajú, boca yapotú de 1, tacurú, palmera, tacurú con filete, boca yapotú con filete, caneí, cerrito, arapajo un lado, arapajo yobay, farolito, caneí trabado, canastilla, florero. Después la hoja es tacurucané, piracostilla, arapajo yobay, piracostilla, cadenilla, arapajo, tacurucané, arapajo, arapajo en filete, arapajo tejido, también así, este arapajo en filete, este tacurucané. Bueno, y ahora que conocimos los diferentes nombres, por lo menos algunos de ellos, ¿te parece si ya pasamos a la parte de taller, a tu sala de costura, para conocer el proceso en sí del tejido en ñandutí? La materia prima requerida para tejer en ñandutí son, por supuesto, los hilos, que hay de dos clases, los gruesos y los finos, y por supuesto una infinita variedad de colores. Además, un trozo de lienzo sobre el que se va a tejer el ñandutí, el bastidor donde va a ir sujetado el lienzo, y las herramientas, una tijera, las agujas, el hilo ferretería y por supuesto un centímetro. Con esto tenemos todo lo requerido para iniciar el armado del bastidor y empezar nuestro proceso de tejer el ñandutí. Para el proceso de fabricación del mantel se utilizan dos tipos de hilo, el hilo grueso y el fino. El proceso de fabricación con el hilo grueso lleva aproximadamente 2 meses de tiempo, y con el hilo fino, que es un trabajo más delicado, lleva aproximadamente 6 meses. Así que vamos en un proceso de síntesis para mostrarles y se entienda todo el proceso de fabricación de esto. Vamos a hacerlo por partes y por partes armadas. Así que vamos a empezar esto con la explicación de la señora Eusebia, que nos va a decir cómo arranca el proceso en la elaboración de los manteles. Y para hacer el mantel, o sea que todos los ñandutí que se hace, se necesita un bastidor. Después de tener el bastidor se necesita lienzo. El lienzo se pone sobre el bastidor, de acuerdo al bastidor se corta la tela y después se estira en hilo ferretería. Se estira bien y después se pone el dibujo que desee hacer. ¿Dónde ya va a quedar de esta manera? De esta manera se queda después del estirado, el lienzo con el hilo ferretería bien estirado. Entonces, ¿esto está bien tensado? Sí. ¿Verdad? Ahora, el proceso siguiente, ¿me sigue? Y después se pone el dibujo, que viene a ser el dibujo. No es para el mantel, pero así es todo el proceso que se hace el ñandutí. Claro, para ejemplificar lo que se hace, entonces hacemos esto. Exactamente, hacemos Se hace el armaje, que viene a ser la base. Viene a ser la base, y después se teje. Es la terminación del tejido. Y después la terminación total viene a ser
Después de hacer todo el tejido, se saca la tela de abajo, que se corta la tela. Por eso que no es necesario que se use precisamente la tela nueva, sino porque después se corta todo. Después se desecha todo, sí. Esto evidentemente hay que hacer con mucho cuidado, doña. Sí, con mucho cuidado. Para no cortar el tejido. Exactamente, para no cortar el hilo. Este es el centro. Y después, no es que se corta nomás así, sino hay que deshilar así. Se deshila y con mucho cuidado se corta. No hay que cortar por el borde mismo, o si no, a la base se deshila todo. Ahora entonces, después de terminado ese corte, ¿qué y después se lava. Mira un poco, este es el terminado que todavía no se sacó, este es el sacado ya la tela de abajo, después se lava, se le pone almidón, se le pone en el sol porque el ñandutí no se plancha, después se corta todo, se saca la pelusa y queda una carpetita de ñandutí. Esta antigua técnica de conocimiento y habilidad, las tejedoras de ñandutí las van transmitiendo de generación en generación. Sin embargo, además de esta tradición familiar, en el local del IPA se ofrecen cursos en un taller de artesanía montado para el efecto, donde personas de distintas edades van aprendiendo este oficio de tejer los techados con la misma paciencia y dedicación con las que se los hubiese enseñado su propia madre, llegando incluso a que esta actividad, donde más antiguamente estaba reservada solo a las mujeres, hoy la estén aprendiendo también los hombres. Antiguamente, las tejedoras de ñandutí ceñían su trabajo en la elaboración de manteles, carpetas, incluso algunos pañuelitos decorativos. Hoy en día hay como una tendencia a ampliar esos objetivos, a innovar la aplicación del ñandutí en diferentes cosas como prendas de vestir, zapatos, carteras y otro tipo de cosas. Entonces, en compañía de doña Eusebia, vamos a conocer ahora el proceso de fabricación y elaboración de los cuadros de ñandutí. Para la elaboración de los cuadros con piezas de ñandutí, que para este ejemplo elegimos el de un florero, existen dos tipos de procesos. Uno, donde se aplican solamente piezas de ñandutí, y otro donde también se utiliza pintura. En el primero de ellos, sobre un corte de pana negra, se van aplicando las piezas, pegándolas con plasticola, empezando con el florero, al que se van aplicando las demás, simulando flores y hojas, en forma uniforme. Luego que estén secas, solo resta enmarcarlas. El otro proceso se inicia pintando la figura del florero sobre papel gamuzado color negro, debido a que la pana no es adecuada para pintar. Luego se van pegando las piezas de ñandutí, en este caso de colores, disponiéndolas ordenadamente. Y dentro del trabajo de adecuación que nos comentaba doña Eusebia, ahora estamos con una de las artesanas que realiza uno de esos trabajos, la señora Teonila de Villamayor. ¿Cómo está, doña Teonila? Muy bien, mucho. Bueno, si nos explicás, el trabajo que vos haces es la aplicación del ñandutí a los calzados femeninos, ¿no es cierto? Sí, estos son trabajos que estuvimos realizando. Este es el zapato que el dechado se llama arazapé. Esta parte que lleva esta cadenita se llama cadena. Este es el dechado de las randas, y en este zapato se va el filete. Este es una estrella,
le llamamos, esta es la cadena. Estamos haciendo así cursos para poder tratar de ver la forma de vender más, de hacer nueva creatividad, prácticamente innovando los trabajos para tener más venta en nuestro trabajo. No solamente ya estamos haciendo carpetitas ni manteles, sino tratando de ver cosas variadas para que podamos llegar más a la gente. Tenemos el zapatero en donde nos vamos y le decimos que queremos hacer el zapato de Ñandutí. Ellos nos dan el molde, nosotros le llevamos el molde, dibujamos y hacemos el dibujo encima de ese molde. Una vez terminado nuestro trabajo, sacamos, le traemos al zapatero y ahí ellos hacen la terminación. Como todo trabajo, ellos llevan y empiezan a coser para que puedan tener una buena terminación. Esto acá van cosiendo en la máquina esto y dan la terminación exacta para que quede así. Bueno, entonces, señoras y señoritas, ya sabemos de que si quieren algún zapato bastante novedoso y muy lindo, por cierto, tienen este zapato totalmente artesanal aquí en la ciudad de Itagua. En compañía de otra de las artesanas, la señora Feliciana Caballero, que está realizando un trabajo muy conocido y muy utilizado ciertamente por bailarinas de nuestro país, incluso lo han hecho algunas misses en determinados concursos de belleza. ¿Cómo está, doña Feliciana? Muy bien, gracias. Contanos el trabajo que estás haciendo, o sea, ¿cómo se realiza la aplicación del ñandutí a una tela que va a utilizar en este caso una bailarina? Bueno, la aplicación para una pollera de danza, sabiendo que el ñandutí se confecciona por pedazos, cada parte. La costura para unir las piezas de ñandutí son realizadas con el mismo hilo con que han sido tejidas, uniéndolas minuciosamente a fin de que no queden imperfecciones ni deficiencias. Se colocan las piezas una contra la otra y se van uniendo en su parte lateral. Tiene un proceso especial porque él tiene que irse bien instalado otra vez, unir todas las partes de ñandutí, que no se quede un espacio, un agujero, y algunos hay que volver a tejerle, siempre con la manualidad hay alguna falla, eso uno tiene que volver a tejerlo para dejarle una buena terminación. A fin de mostrarnos los apliques de hilo fino que pasarán a formar parte de un mantel, doña Eusebia accedió gentilmente a armarlos en el piso, tal rompecabezas, con la ubicación definitiva que tendrá cada aplique. Cada material tiene una cantidad estándar de piezas, las cuales se van agregando conforme al tamaño que tendrá este en definitiva. Así, cada mantel posee unas piezas centrales, canastillas a los costados, óvalos en las esquinas y, por supuesto, los detalles en los esquineros y los laterales. Cada uno de ellos fue hecho con el mismo proceso que conocimos, al igual que los laterales que se tejen de a medio metro, los cuales han sido unidos con una técnica de costura que permite que la misma sea prácticamente imperceptible, para formar finalmente una tira de 1 metro de longitud que, conforme al tamaño que tendrá el mantel, se irán añadiendo unos con otros. Este, por ejemplo, se hace medio metro, este otro medio metro, y no se ve la unión de este con este. Prácticamente queda invisible. Queda invisible porque acá se une. Acá es la unión. Sí, ahí es la unión. Cada medio metro. Pueden ver ustedes que donde usted ya nos está contando que está la unión, aquí prácticamente eso no se nota. Sí. Así que se ve la calidad
de nuestras tejedoras Ñandutí, donde prácticamente queda invisible la unión entre un elemento y otro. Cada una de estas piezas, tejidas en un delicadísimo proceso, hasta el estadio en el que ahora se encuentran, ha demandado la cantidad de 4 meses, faltando todavía insertarlas a la tela denominada Firmetec, la que será el mantel propiamente dicho, hilvanando las piezas a la misma en un costurado especial denominado festón, que una la pieza de Ñandutí con el mantel. Este proceso demandará nuevamente otros 2 meses, completando así la cantidad de 6 meses como tiempo requerido para la elaboración de un mantel con hilo fino. Y lo que estamos viendo es nuestro mantel terminado. El mantel terminado, que la única diferencia con lo que le estuvimos mostrando es que esto tiene apliques de colores. El proceso es exactamente el mismo para la elaboración de cada uno de estos apliques y la cantidad de ellos solamente varía conforme al tamaño de cada mantel, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo al tamaño, porque cuando es más grande se pone 16 apliques y este mantel de 2,5 metros tiene 13 apliques. O sea, son entonces 13 apliques que tiene este mantel, como ustedes ven, de 1,5 metros de ancho por 2,5 metros de largo. Fíjense la belleza de este trabajo, la terminación que tiene. Y es un trabajo que llevó aproximadamente ¿cuánto, no sé? 2 meses. 2 meses. Así que tenemos entonces la pieza, el mantel terminado con los apliques correspondientes de Ñandutí. Y bueno, Celia, no me queda más que agradecerte por recibirnos aquí en esto que seguramente vos considerás tu casa y por mostrarnos el proceso de fabricación de esta pieza de artesanía única, tan valorada aquí en nuestro país y en todo el mundo. Yo te agradezco, Miguel, por venir a conocer nuestro local y promocionar al mismo tiempo nuestro primoroso tejido en Ñandutí y ojalá que muy pronto vuelva otra vez. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Y aquí con doña Eusebia les agradezco su compañía y les invito a acompañarnos en nuestra próxima entrega en 7 días más aquí en ¿Qué y cómo se hace? Hasta entonces, chao. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.